Entonces ahora sí entremos a Socorro, Magdalena, Marucha, Mayra, María. Bueno, mientras que todo esto está pasando, aparece unos sacerdotes españoles y aparece Domingo Laín en nuestra vida. Domingo llegó de República Dominicana, de donde los habían expulsado, también por revoltosos. Y venía buscando en Colombia porque ya había oído, ya Camilo lo habían matado, ya sabían de este sacerdote guerrillero, el ELN ya figuraba en los anales internacionales, y entonces Domingo venía, él ya venía claro de qué era lo que estaba buscando, él le interesaba la lucha del Ejército de Liberación Nacional, pero bueno, llegó como sacerdote obrero, algo totalmente inédito en Colombia. Llegó a el barrio Meissen, que era un barrio de invasión, y allá llegó de empleado de ladrillos, de constructor de ladrillos, de ladrillero. Bueno, este señor que hacía ladrillos y que los domingos decía misa, era un fenómeno, ¿no es cierto? Él preguntó en Bogotá, ¿qué hay en Bogotá así como interesante para conocer, diferente? Entonces le dijeron, miren, en el norte, en este colegio, de estas monjas empingorotadas, están trabajando con unos marxistas, y eso parece interesante, están trabajando en un barrio obrero. Entonces yo recuerdo que allá al colegio del norte, al Mérida, llegó un día domingo. Yo lo atendí porque yo era la superiora. Y conversamos. Realmente, el Domingo, un hombre muy, muy especial, con una... un poder de convicción, y sobre todo una convicción de él como persona, y el ejemplo, es que él no necesitaba dar sermones de entrega a los pobres, porque él era uno de los pobres, él era un obrero, entonces su vida ya de por sí era un ejemplo, era un sermón, ¿no? Nos hicimos muy amigos. Él me presentó a Carmelo Gracia, que era otro sacerdote español que estaba ahí. Domingo era mucho más impulsivo, más de acción, y Carmelo era más de reflexión. Él fue rector de un seminario en Bogotá por un tiempo. Empezamos a conversar con Domingo y con Carmelo, y a través de Domingo y de Carmelo, entonces supimos, y bueno, y de Inés, mi amiga, que era compañera de René García, a quien ya habían obligado a colgar su sotana, pero no, realmente no, al final no la cuelgan. ¿Por qué? Porque este marxista, Germán Zavala, reúne a todos estos sacerdotes que realmente los estaba persiguiendo la jerarquía, y les quitaban sus parroquias porque estaban organizando a la gente, les quitaban las parroquias y los mandaban para las parroquias de gente rica, donde de verdad eran pez fuera del agua, y la gente ni las escuchaba ni nada, y le quitaban a la gente estos sacerdotes a quienes sí estaban escuchando. Entonces estos sacerdotes resolvieron unirse para defenderse de los obispos, y hasta estaban pensando, bueno, si nos tenemos que quitar el hábito y que le pase lo de Camilo, lo hacemos. Pero este marxista, Zavala, Germán Zavala, que realmente era un estudioso y era un matemático muy, muy competente, y que conocía mucho la estructura social nuestra, los reunió. Ellos se habían reunido ya en una finca que se llamaba Golconda, cercana a Bogotá, y de ahí el nombre de sacerdotes de Golconda, porque la primera reunión que tuvieron fue en esa finca, y ahí ellos sacaron un comunicado. Germán se enteró de eso a través nuestro y dijo, yo quiero hablar con estos sacerdotes, y él, curiosamente, las contradicciones que se dan en esta Colombia, en esta Locombia, es él el que los convence de que no se pueden quitar el hábito. Él les explicó, miren, la estructura nuestra es una estructura de red, la estructura social nuestra y nuestra mentalidad, donde la parte indígena todavía está en el fondo de nuestra forma de pensar,
no es una estructura como la europea de individuos, es una estructura de sociedad, es una estructura de comunidad, en donde hay nodos que son los que mueven, y esos nodos son los sacerdotes y los gamonales. Eso es parte de la forma de ser de nuestra estructura colombiana y latinoamericana. Ustedes ahí son nodos, y con su sotana ustedes hacen muchísimo, tienen mucho más forma de convencer que si se la quitan, porque si se la quitan ustedes van a ser unos políticos como los otros, pero ustedes con su sotana, en la mentalidad popular, la forma de ser nuestra, ustedes son gente que aglutina. Entonces manténganse como sacerdotes, manténganse con su sotana y sigan su trabajo. Y así fue como estos sacerdotes no colgaron la sotana, siguieron, se organizaron en el movimiento de Golconda, y un solo obispo los respaldó, que fue Monseñor Gerardo Valencia de Buenaventura. Entonces, todo eso sucede al mismo tiempo. Yo era parte del movimiento de Golconda, o sea, los apoyaba a los sacerdotes. Ellos necesitaban, porque ya eran clandestinos y los estaban persiguiendo, necesitaban un lugar donde reunirse, y llegaron mis amigos allá al Merimón y me dijeron: mire, usted no tiene un lugar donde nos podamos reunir con Germán Zavala, que tenemos que hacer una reunión. Y afortunadamente, enfrente del Merimón de Medellín, en el poblado, nosotros habíamos comprado lo que era el palacio del arzobispo, y ahí teníamos las internas, pero en ese año ya no teníamos internas y esa casa estaba desocupada. Les dije: reúnanse allá, pero por favor que nadie sepa que ustedes están allá. Todo esto mientras que yo estaba en Roma y en Nueva York, tratando de solucionar el tango del Merimón de Bogotá, cuando el capellán que nosotros teníamos era el secretario privado del arzobispo de Medellín, ese es el capellán. Llegan dos sacerdotes de Golconda, de aquí, de Santander, llegaron tarde, y una mañana, y el capellán estaba parado debajo de la campana de la capilla, y ven a este sacerdote, y bueno, vieron un sacerdote, se le acercan y le dicen: padre, miren, nosotros somos de Golconda, que venimos a una reunión que hay aquí en este colegio. Bueno, ¿para qué les cuento? A este señor se le paró el pelo, le faltaron zapatos para irse donde el arzobispo y contarle que la Madre Consuelo tenía una reunión de curas de Golconda en el colegio. Estando en Roma, llega una carta del arzobispo de Medellín diciendo: Madre General, siento mucho decirle que no le recibo a la Madre Consuelo cuando regrese, porque está en malos pasos. Ya el cardenal de Bogotá, Monseñor Concha Córdoba, ya había dicho que la Madre Consuelo nada que ver. El de Barranquilla tampoco. Bueno, ya no tenía dónde llegar. Entonces, debido a todo eso, yo cuando regreso a Colombia, después de que se cierre el Merimón de Bogotá y todo eso, cuando regreso a Colombia tengo que buscar un lugar a donde ir a trabajar. Entonces hablo con Monseñor Valencia Cano y nos vamos, ya no como monjas, digamos, de convento, sino había una cosa que era un permiso de exclaustración por un año, exclaustración. Que podíamos estar fuera del convento ensayando a ver cómo nos iba y si después del año seguíamos de monjas o no. Entonces nos fuimos para Buenaventura a hacer eso. Allá estuvimos medio año, porque después hubo una revuelta en Buenaventura, nos involucramos en la revuelta, el DAS nos sacó sin fletes y bueno, mejor dicho, el horror. Es ahí, ya después de Buenaventura y después de que ya no tenía de verdad dónde ir, que se me aparecen también un sacerdote de aquí, de Golconda, que ya había ido a la guerrilla. Bueno, yo cuando estoy en Europa me encuentro con Domingo, con Manuel y con José Antonio. Sí, los tres, eran los tres. Domingo Laín y Manuel Pérez. Manuel Pérez y José Antonio, José Antonio Jiménez. Jiménez, sí.
me encuentro, hicimos un retiro bellísimo en Sète, en Francia, ellos estaban en Francia, con unos sacerdotes que habían participado en la guerra de los 6 días del lado de los árabes, de los palestinos, y habían estado en la lucha armada. Entonces ellos entendían lo que era estar, estos eran sacerdotes franceses. Y con ellos estuvimos y con ellos como que meditamos sobre la necesidad de si íbamos a vivir nuestro cristianismo en la situación de Colombia y con todo lo que había pasado, la necesidad de la lucha armada y si íbamos a participar o no.